Iniciamos la clase, hermanitos. El día de hoy nos toca una energía súper interesante. A mí me fascina este número de esta energía que es la de Atl, ¿no? Y fíjense qué coincidencia que justamente en esta trecena vamos a tener un día Atl. El día de hoy, miren, estamos aquí. Ome Mikisli, dos muertes. Hoy en la noche, hoy, después de terminar la clase, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Para ello vamos a necesitar una hojita. Vamos a necesitar nuestro espejito de Tezcatlipoca, nuestro espejito de obsidiana, nuestro bolígrafo. Tiene que ser azul, ¿no? El bolígrafo que tengan ustedes. ¿Sí? Vamos a necesitar estos dos. Y nuestra agüita de lluvia o de manantial o el agua que tengan ustedes. ¿Mm? Y ahorita les explico el ejercicio. Bueno, hermanitos, esta clase para mí es muy importante que todos nosotros tengamos en cuenta, tengamos presente esto. Miren, él es Xiuhtecutli, el Señor del Fuego Celeste. El Señor del Fuego Celeste nos hace mantenernos en esa armonía, en ese equilibrio en la vida. Señor Xiuhtecutli nos enseña a aprender de todas nuestras experiencias, gratas y no tan gratas, para que podamos valorar estas dos experiencias. Resulta, resulta que nos han enseñado, que nos han dicho, pídele a Dios que siempre te vaya bien, que jamás te pasen cosas malas. ¿Ah? ¿Y quién no le gustaría que no viva experiencias negativas, verdad? A todos nos gustaría vivir, en un mundo en donde todo gira a nuestro alrededor, pero desafortunadamente no es así. Xiuhtecutli nos dice, con este alacrancito, este colot, miren, sus tenacitas son el símbolo de la palabra y la palabra no sale de las tenazas del colot, sino que viene de afuera y él lo sostiene este colot. Este alacrancito está sosteniendo en cada uno de sus tenacitas el símbolo o la vírgula de la palabra. Y esa palabra es de color amarillo. ¿Qué quiere decir? ¿No? Recibe todos esos consejos, toda esa sabiduría, tanto en lo espiritual, también en el mundo material, en lo subconsciente y en lo consciente, de lo intangible y de lo tangible, dice, recibe esa palabra. Solo tú decides qué aprendes de esa palabra, de esa experiencia. Es lo que nos dice Colot. Y aquí nos manda una flecha con pluma de águila y lo atraviesa la colita, ¿no? Y en la colita recuerden que su aguijón es donde lleva el veneno, ¿me entienden? Es donde lleva el veneno para atacarnos. Y al momento de ponerle una flecha hacia arriba, que fluyamos hacia arriba, nos indica una cosa, que todo eso, que toda esa experiencia, que toda esa experiencia que nos surja, podamos utilizarnos y utilizarlo para elevarlo hacia nuestra autorrealización. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que, híjole, me pasó una experiencia negativa, un ejemplo, ¿no? De esa experiencia negativa voy a obtener
voy a obtener un aprendizaje y eso me va a ayudar a crecer. Pero aquí me pasa una experiencia muy hermosa, muy positiva, ¿no? Pero también eso me tiene que ayudar a crecer. Por ejemplo, yo les puedo poner un ejemplo. Una de las experiencias muy hermosas, muy positivas, ¿no? Pues para mí fue pues el recibir un nuevo ser en mi familia, ¿no? Esta niña que pues para mí pues fue una emoción, ¿no? Recibirlo. Pero de eso tengo que aprender. Eso me da una enseñanza, ¿no? Pero quizá me pasó esta otra experiencia en la familia, ¿no? Que no ha aparecido esta persona. Entonces, de todos estos dos, tengo que buscar la parte positiva para que me eleve a crecer, ¿no? Por eso decimos que del mismo veneno del alacrán se encuentra el antídoto para el alacrán. Curioso, ¿no? Algo curioso. Y lo mismo nos dice aquí, que uno de los objetivos de nosotros de vivir en armonía, en equilibrio, en conexión con todo lo que nos rodea, el fin es elevarnos hacia arriba. Por eso, Xiuhtecutli aparece aquí con su boquita negra también, porque nos habla eso de transmutar, como lo hace Tlazolteos, ¿no? Lo convierte, lo que creemos que ya nos sirve, en algo positivo, ¿no? Bueno, y la propuesta, miren, que vamos a hacer es esto. Hoy viernes, Omemiquistli, sábado, Yeyi Masa, domingo, Nawi Toshli, lunes, lunes, ojo, Macuil Atl, lunes, Macuil Atl. Además, que nuestras creencias, aquí en el pueblo, su pueblo de ustedes, el lunes en la madrugada, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, se prenden las velitas, se pone la ofrenda para nuestros ancestros que ya están con nosotros, que llegaron con la fiesta de San Miguel Arcángel, el 28 de septiembre. Bailaron con la milpita, yo les envié por ahí unas fotografías de la ceremonia que hacen acá, todo. No es una fiesta, porque es una emoción de recibir a los abuelitos. ¿Mm? Macuili es de transformación, ¿Mm? Pero sobre todo nos habla de hacer este ejercicio. Entonces, a partir de hoy, Mikisli, Masat, Toshli, Ad, Itzcuintli, vamos a hacer estos ejercicios, ¿no? Que les voy a explicar al final, con el espejito, ¿sí? Fíjense cómo todo va coincidiendo. Y tengan presente, hermanitos, tengan presente esta parte. Ad, Itzcuintli. Y ahorita está en uno de los amos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Bueno, la energía del día de hoy, la energía del día de hoy es Atl. Atl. Es la palabra de nosotros. Nosotros somos agua. Por eso el nombre del idioma es Nahuatl, ¿no? Nahuatl, de Nahuati, de Nahuati, el sonido del agua, el murmullo del agua. ¿Mm? Pero hay más. Dentro de esa palabra hay más. Nahui. ¿Qué les dice de Nahui? Del Nahual. ¿Mm? Entonces, entonces, tenemos que entender y comprender un nivel de conciencia, un pensamiento en fluir. Si nos ponemos de perfil, tal como lo hace Tezcatlipoca, en nuestro lado izquierdo
en la parte superior de nuestra cabeza, aquí miren, está la energía de At. At y está viendo hacia adelante. No está viendo hacia atrás, no. Está viendo hacia adelante. ¿Sí? Aquí está, miren, en este Tezcatlipoca. Tenemos At al agua. ¿Mm? Mucha conciencia, mucha conexión en la mente para la ensoñación. Conectando con Tecpat. Aquí en esta parte tenemos nuestro cuello chicome, el número 7, Tecpat. En nuestra sexualidad tenemos al colostli, ¿no? Al alacrán. En nuestro vientre, que está entre nuestra sexualidad y nuestro ombligo, en este espacio es Ihuitl, la pluma, representado por una plumita. El ombligo, representado por un pantli, por una banderita, que es nuestra identidad, nuestro origen. Por eso los guerreros ancestros siempre llevaban su pantli, su bandera, porque le pintaban ahí su bandera. ¿De dónde, cuál es su origen? Es lo que representa nuestro ombliguito. ¿Cómo cuando estamos en el vientre de nuestra madre decimos, ¿verdad? Nos alimentamos a través del ombliguito. Xochitl es este que aquí. En el Chiquiscali, en esta parte, se encuentra el cuello, el punto de encaje, el punto energético de Xochitl. Topili está aquí, justamente en la garganta, porque es a través donde nos da vida. Topili, el que sirve. Este es el topili, es un bastoncito. Este es el que da servicio a nuestro cuerpo o a esta casa sagrada, porque a través de esta parte nos alimentamos, pero también respiramos, ¿sí? Por eso decimos topili, el que sirve a los demás, ¿no? Porque imagínense que en algún momento, que no lo quisiéramos, que nuestra garganta no pudiera, se hubiera obstruido, pues no pudiéramos comer ni respirar, nos vamos a Mictlampa, ¿no? El siguiente punto es Chalchihuitl, Jade, aquí, entre nuestras cejas que tenemos, la percepción, lo más hermoso. Y el último, pues es el Tecpat, el cuchillo de pedernal. Recuerden que el cuchillito de pedernal o el pedernal lo podemos obtener pues ahí cerca de los volcanes donde hacen erupción estos volcanes, que pues toda esa lava, ¿verdad? Que está al fondo de la madre tierra, al salir a la superficie, pues se enfría y ahí se forman esas rocas al igual que la obsidiana. Esta vez que fuimos con el hermanito Víctor a esos lugares tan hermosos, ¿verdad? En el camino veíamos de esos volcanes como está con mucha energía, ¿eh? Entonces, al ser Tecpat, como viene la madre tierra, es tan antiguo y sufrió todo un proceso, por eso tiene conocimiento. El cuchillo de pedernal simboliza conocimiento, simboliza ese trabajo de la transformación. Porque para hacer un cuchillito de pedernal lleva su tiempo, lleva su espacio, lleva toda una habilidad de un gran artista, ¿no? Y por eso lo tenemos aquí en esta parte. Atl es conocimiento. El agua nos ayuda a poder fluir. ¿Mm? Ahora tenemos aquí su regente, su protector, porque todos tenemos un protector en cada uno de las energías. Yo les decía, miren, un tonali, ya lo veíamos ayer, un tonali es este, miren, el nombre del tonali está aquí, Atl, pero hay un protector, y en ese día nos protege, nos empodera,
nos enseña quién, Xiu Tecutli, el Señor del fuego celeste, está aquí, miren. Él es el Señor del fuego celeste. Y físicamente, ¿dónde lo encontramos el Señor del fuego celeste? En el cielo, ¿no? Es la irradiación del sol que le llega al cielo azul. Es el que está en el centro entre el día y la noche. Pero también nos lo muestra en el códice Feyerabad y Meyer, que justamente el códice de Feyerabad y Meyer está presente el trabajo con los señores de la noche, ¿no? Es un trabajo nahuálico, es un libro de los nahuales. Y algunos dicen, es el libro de los pochtecas. ¿Y qué es un pochtec? Comúnmente nos dicen, es un comerciante. No, es en la antigüedad como esas personas que se les llamaba espías. Llega a una comunidad, pues llevan sus productos a intercambiar, pero iban muy atentos a trabajar con esa energía del Nahual y salir que nadie los vea, recopilar toda la información. Tenía muchas funciones ellos, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que nos toca, Xiuhtecutli, que realmente me decía un abuelito, ahorita que estamos trabajando con los Macuiltin, ¿no? Con los abuelitos, Xiuhtlecutli. Dice, no es Xiuhtecutli. Le digo, ¿pero por qué, abuelito? Pues es que cuando dice Xiuhtecutli, es que tú estás pensando como estos amigos que no pueden pronunciar el TL. Por ejemplo, dice, como no podían decir shitomat, jitomate. Lo mismo sucedió aquí. Como no pueden decir petlatl, petate. Metlatl, metate. Aguacatl, aguacate. Lo mismo aquí dice. Es shiu tlecutli. Ahora tiene sentido. Le digo, pues sí, me da más sentido la palabra, pero pues gracias por enseñármelo. Dice, shiu se refiere a luz azul, de Shutik, azul. Dice irradiación del sol que se refleja en el cielo azul. Eso es Shiu. Tlecutli, el fuego en llamas, ¿no? Al ser fuego, pues genera una luz, una energía, un magnetismo, ¿no? Y justamente es eso, hermanito. El, la forma de ser, de vivir de un nahual, ¿qué es lo que lo debe de distinguir? Generar esa energía, hacer que su presencia sea agradable o desagradable para los demás. Depende de él. Yo empiezo a generar y a secretar ciertas energías que hacen que los demás me tengan miedo. Pero puedo yo generar esas energías, secretar a través del sudor, a través de mi aliento, a través de mis gases, para que la gente pueda, les pueda agradar mi presencia, porque es lo que estoy emanando en mi chimaltonali. Y es lo que hace el animalito Yepatl. ¿Quién es Yepatl? El zorrillito, ¿no? Se echa un gasecito, híjole, lo esparce y nadie quisiera acercarse ahí cerca. Esto es lo mismo, ¿no? Es esa elevación, es ese fuego en llamas que generamos. Es mucho más profundo. El Shu, que es el Tlekuchtli. Es lo que algunos llamamos nuestro aura, nuestra energía. ¿Con qué otro nombre lo llegamos a conocer? En donde nosotros, ¿verdad? Expandimos lo que nosotros sentimos, generamos, pensamos
y hacemos vibrar a los que están a nuestro alrededor. Ajá, sí, hermanito, Tlazohcamati no ignitzin, campo áurico, exacto, el campo áurico. Y eso depende de cada uno de nosotros. No se crean que hay gente que nos, no sé, cuando llega alguien, una persona, decimos, qué bueno que ya llegó, o sea, siente, sí, sí, esta atracción energética, armoniosa, pero también hay gente que empieza a expandir esa energía que repele a los demás. Ojo, todo esto es interesante. Con Xutlekuhtli. Los, permíteme, los 23 que ahorita estamos aquí en esta reunión, ¿no? Ajá, por eso es el centrador, Xotecuhtli, por eso es el centrador, porque empieza a expandirse. Y ahorita lo vamos a ver por qué es por qué es el centrador. Miren, aquí está Xotecuhtli, como Nahual. Aquí están todos los 8 señores de la noche. 8. Están en los 4 rumbos. Ahora entienden el poder del número 8. Pero bueno, ahorita lo vemos. Cuando nosotros los 23 que estamos hoy reunidos, nos reunimos en un círculo y empezamos a generar esta energía, moviendo nuestros hombros, respirando, generando esta energía, generando esta fuerza. Ah, pero para ello tenemos que escribir en nuestras manos, en nuestros dedos. Tenemos que escribir aquí. Eso vamos a aprenderlo en las prácticas nahuálicas. ¿Hay escritura para las manos? Sí. Como la palabra que les compartí el día de hoy. Comalacot. Acomalacot es una palabra muy profunda. El aire que se genera y se eleva. ¿Y lo podemos generar nosotros? Sí. ¿Podemos viajar a través de este Acomalacot? Sí. ¿Energéticamente? Sí. ¿Cómo? Tenemos que entender estas cosas básicas. Si nos unimos todos en este círculo, empezamos a expandir y al centro ponemos el abuelito fuego, el gran abuelo Huehueteot, empezamos a generar ese campo áurico. El mismo Shiu Huehueteot va a empezar a elevar esa energía y hace una especie de domo, ¿no? Una especie de domo que puede llegar otra energía externa, lo repele, como si fuera ese domito, esa cúpula que podemos encontrar, rebota, no entra. Y esta práctica no es tan solo del nahualismo. Esta práctica lo hacen otros grupos. Ya sabrán quiénes son. Crean un campo áurico que no permite entrar otra energía. Sí. Esto, si ustedes lo habrán escuchado, es lo que se hace en el Vaticano. Crean ese campo áurico energético. Por eso algunos han dicho, bueno, pues si son nahuales, son muy acá, ¿por qué no van y se meten en ese lugar donde hay mucha información? Vayan y saquen. No es tan fácil, no es tan fácil, porque están protegidos por una energía también. Y eso vamos a aprenderlo, a protegernos en comunidad, pero también a protegernos a nosotros y a los que queremos, ¿no? A eso se le llama tlekuhtli, tletl, fuego, kuhtli. Es algo sagrado tan antiguo, es como, acá es, miren, es para un poquito ejemplificarlos, el tlekuhtli es como con nuestras manos agarrar el fuego
este sonido que hacemos con la boca es la flama que elevamos. Si gustan hacerlo, háganlo. Cuando subimos nuestras manos, alimentamos la flama con nuestro aliento. Se siente como esa energía que hacemos nos cubre, nos protege. Esto es importante. Imagínense uno, imagínense ahorita con el primer ejercicio. Vienen de practicarlo todos los días, todos los días. ¿Eh? Por eso los abuelitos dicen, el hijillo, el aliento, lo más sagrado que tenemos. ¿Mm? Es elevar ese fuego de protección. ¿Para qué? Pues para protegernos, para hacer conciencia del poder que tenemos, porque sí lo tenemos, solo que nos han programado el arte del engaño. Hay un arte del engaño que lo manejan las élites, que lo manejan las instituciones. Es un secreto a voces. Que no nos querramos dar cuenta es otra cosa, o que nos hagamos que la Virgencita nos habla, pues es otra cosa. ¿Existe? Existe, hermanitos. No, esto no es para espantarlos, no, sino para aprender a cuidar a esta casa sagrada, a ese Tezcatlipoca lleno de energías que somos nosotros. Como ustedes pueden ver aquí, miren, todo lo que les acabo de decir está aquí. Ven a este personaje totalmente desnudito, cómo está dentro de esta casita. ¿Qué está haciendo él? ¿No? Está haciendo, después de hacer esto, nos ponemos en esa posición. Es una posición de poder, de conexión. Y nos pone, después que hacemos nuestro domo, elevamos vean, con la mano izquierda, en sellar esta parte, pero también en esta parte del domo, del Chimaltonali, empezamos a crear nuestro código, nuestro sello, que es un código que no solo nosotros lo podemos abrir con nuestra mano. Y solo nosotros permitiremos que entre la energía que nosotros querramos. Somos los dueños de este espacio, de este templo, para poder trabajar la energía. ¿Y dónde lo dice? Aquí está, mire. Aquí está. Esta es la casita. Para que fluya el agua, vean. Fluye el agua y las hojitas de malinali van hacia arriba. Porque es una medicina para el cuerpo, para la mente, para el espíritu, y todo eso nos va a ayudar energéticamente. ¿Y por qué lo pintan de color rojo este personaje que somos nosotros? Porque solo con fuerza de voluntad, con disciplina y claro, empezar todo nuestro cuerpo a generar esa energía que tenemos y que corre a través de nuestra sangre. Cuando nosotros hacemos estos ejercicios, estamos activando la circulación de nuestra sangre, pero también estamos activando que este trabajo que vamos a hacer justamente nos lleve a vivir en esa armonía. Créame, hermanitos,
Si nosotros no hacemos esta protección, este cuidado, este fortalecimiento de, de esta casa tan hermosa, cualquier ser humano, no humano, energía, lo contamina, hasta emociones, ¿no? Voy caminando y hay alguien me encuentro, ¿no? Se me queda viendo feo, oh, es que le caigo mal. Mm, Eso es su vida. Yo no tengo la culpa que esté enojado o enojada. Me estoy protegiendo. Y eso va a hacer que yo pueda mantenerme en ese equilibrio, en esa armonía. ¿Y quién lo dice? Colotli, vean Colotli. Vean cómo esta vírgula de la palabra sale de la casita, miren. Lo que le dice este trabajo en la casita, eso te va a mantener a trabajar en armonía en estos dos mundos, en el Mictlampa y en este mundo que decimos, ah, este es el consciente. Es toda una creación, es todo algo ficticio, pero más sin embargo lo tenemos que vivir, ¿entienden? ¿Ah? Es este trabajo. O sea, acuérdense que esta imagen que tenemos aquí es una ceremonia que tenemos que hacer. Es un trabajo, es un... Ujú. Sí, hermanita, nos agreden con la energía de ello. A veces, fíjense, llegamos bien contentos, ¿no? Bien armoniosos, pero nos ponen una carita de, híjole, ni hubieras llegado, ¿no? Y si no tienes esa protección, rapidito te contamina tu energía, tú también al ratito estás, nomás estás esperando también a... Y cuando no, pues bueno, al ratito ya te contentas, ¿no? O nomás no te hago caso, pues cuando estés bien vamos a platicar. Justamente de eso se habla, el trabajo. Algunos pueden decir, ah, bueno, puede ser que sea también un trabajo en el temazcal. Por supuesto que sí. Ah, el lugar más fácil para una transformación física es en el temazcal. ¿Por qué? Porque el mismo calorcito del temazcal hace que tus huesos pues estén fáciles de transformar. A la vez, la misma concepción de que de tu vida, de que pues tú entras al temazcal, entras al vientre de nuestra madre, ¿no? Y al estar al vientre de nuestra madre podemos hacer, podemos hacer pues todo ese trabajo. El tabaquito es muy protector en todos los ámbitos, ¿sí? Pero sobre todo aquí. Todo, la gran mayoría está aquí conectando con los 7 cuellos que presentamos, ¿no? Que hablamos, que son 7. Al momento de conectarlos, están interrelacionados, no obviar ninguno. Ujú. Entonces, aquí está en el Tezcatlipoca. Bueno, a todo esto, recuerden que el número 9 decimos es el número nahuálico de la transformación, porque el agua lo podemos encontrar en líquido, sólido, gaseoso, pero también en atlachinoli, en ese vapor medicina. ¿Mm? Ahora bien, veamos aquí tan interesante que en alguna clase yo les compartía. También el Xiotecutli es una advocación de Tezcatlipoca. ¿Cómo? Se supone que Xiotecutli es luz, ¿no? Y Tezcatlipoca. No entiendo, claro. ¿Por qué? Porque este bello cuerpo que cada uno de nosotros tenemos tiene esta dualidad, luz y oscuridad. ¿A qué no?
Depende de nosotros cuál de estos dos alimentamos. ¿Mm? Aquí está, miren. Aquí está Xiuhtecutli y termina en el número 9 con Tlaloc, que también es agua. Curioso, ¿no? Él es el fuego y el número 9 es el agua, que es Tlaloc, el agua del cielo, cae. Y aquí está con Atl, ¿no? Zipactli. Estos que están aquí son como los números para ir siguiendo cómo van los señores de la noche, ¿no? Que es Zipactli, Yeyecatl, Cajli, Cuespalin, Coatl, Miquistli, Mazal, Toshli, Atl. Ahora bien, veamos a Xiuhtecutli que aquí está en el centro. Se dan cuenta que en esta parte, donde inicia nuestro cráneo, es en este huesito donde justamente nuestras vértebras, en nuestras vértebras, inicia nuestro cráneo, cómo emana esta energía. Dicen algunos, es el chorro de sangre. No, la sangre es la energía, no. Miren, ¿quién creen que ese es este personaje que está aquí con la pintura facial? Tezcatlipoca. ¿No está inventando usted, maestro? No, no lo está inventando. Aquí está su identidad de Tezcatlipoca, ¿no? ¿Se acuerda? Miren, de su piecito. Aquí, miren, este es su piecito, que no tiene un pie, que lo ofrendó. Aquí está, miren. Sale de su ombliguito. Aquí va, aquí va. Aquí está, miren, su piecito. ¿Ya se dieron cuenta? De aquí de la mente, sale, aquí va, mire. Aquí va. Su manita. Una conciencia para la transformación. Una conciencia conectado con esta conciencia, con estas manos, generar energía. Ujú. Y vean ustedes que aquí en el coxis, donde inicia la columna vertebral, está y el chiquiscali. Toda la columna y las costillas forman el y el chiquiscali, el contenedor de la energía. Ujú. Están en Xiuhtecutli. Ahí está el gran abuelo Xiuhtecutli. ¿Mm? Y cómo a su alrededor giran todas estas energías. Y cómo a su alrededor tienen las trecenas, las 20 trecenas. ¿Mm? ¿Sí? Todo esto es importante que nosotros vayamos aprendiendo y comprendiendo, ¿verdad? Que el trabajo que nos toca hacer nos lleva a un mundo que implica el trabajo, ¿verdad? Energético. Y todo esto nosotros no debemos de olvidar, ¿verdad? ¿Cómo trabajarlo? Miren, las trecenas aquí empiezan, miren, Zipactli, tenemos a Ocelot, Mazar, viene por acá, ¿no? Xochitl, de Xochitl, Acal, de Acal, Miquistli, y así sucesivamente, miren, va aquí las trecenas, es el caminar de las trecenas, junto con los señores de la noche. ¿Mm? Que también es todo un curso que vamos a estudiarlo. Nos enfocaremos al códice, a la Moshli Feyerabadi Meyer, que algunos le llaman como el Amoshli de Tezcatlipoca. ¿Por qué? Pues el Tezcatlipoca que aparece ahí, ¿no? Porque es más con trabajo. Pero bueno,
Entonces, si nos damos cuenta, Xiuhtecuhtli ahí está, como el centrador. Algo curioso que nosotros podemos encontrar, que aquí está Tlau. ¿Por qué quise presentarles esto? Tlahuizcalpantecutli, dicen algunos, son los ataques de Tlahuizcalpantecutli. No, es el trabajo, ¿no? El trabajo que nos toca realizar. Y dentro de esto, que muy recientemente tuvimos el año, perdón, el Tonalizipactli. Miren, todos los Tonalizipactli, Cecipactli o Mesipactli, y todos estos numerales nos habla de un trabajo de Xiuhtecuhtli, de trabajarlo con nuestra madre Xochiquetzali, ¿verdad? Que es la que está aquí. Y todo es un trabajo energetizado. Mas, sin embargo, a donde nosotros debemos de enfocarnos ahorita con Atl es en esta imagen. Aquí en esta imagen, ¿verdad? En esta imagen encontramos el águila y el ocelo, el día y la noche, tonal y nahual. Pero no queda ahí. Hay un, hay un tonali que no está presente en este cuerpo, que no nos lo presentan tal cual como lo conocemos. ¿Cuál sería el tonal? Ya lo observaron esto, ¿no? Hay un tonalito que no aparece. Ujú. ¿Ya lo han visto este? ¿Cuál sería? ¿Ya? Masat. Masat sí está, Ah, hermanita. no, sí está, sí está. Ujú. Hay un tonali que no aparece. Jessica, Sí está. Mire aquí. Ujú. Escuintli, ¿no? ¿Qué más tiene? Escuintle sí está, hermanita. ¿Dónde está en el orden? Mire, Ah, quema. ¿quieren que les diga? ¿Se rinde? ¿Qué más tiene? Ándele, Kiawit. Aquí no aparece Kiawit. Mm, Miren, es un poco parecido que le encuentro, sería como Kiawit este, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué creen? ¿Quién es su regente de Kiawit? Anatiutzin. Onatiu. Y si es un trabajo nahuálico, no tiene nada que ver con el sol, es más con la noche, ¿eh? Por eso nos lo presentan, miren, hermanitos, esta parte. ¿Mm? Es muy interesante esta imagen, es muy interesantísimo. Tenemos como Ome, esto es como Ome Mazatl aquí presente, pero vean el espacio que le dan a este oso mágico. Decía un hermanito, me decía un hermanito, ando en modo Osomali, ¿no? Y digo, si me explicas, bueno, dice el modo Osomali, contento acá, dice yo, me siento realizado, por modo Osomali, que no es necesariamente de que yo ande brinca y acá, no, pero ando contento. Ah, esta imagen merece toda una charla que vamos a ver, que vamos a trabajarlo los domingos. También vemos aquí una imagen muy hermosa. Cómo este personaje baja a la boca hacia el Mictlán. Es ese viaje. Es la ensoñación. ¿Mm? Algo interesante. Claro, en esta imagen nos habla de un sustento muy hermoso. Y he aquí donde yo les decía. Miren, aquí lo hacemos más grande. Aquí está Tonatiuh. Y es interesantísimo como todo este trabajo de Tonatiuh. Pero bueno, miren, aquí está. De esta imagen que está aquí,
Lo hice más grande aquí. Vean, Itzcuintli y Atl. Y no se van siguiendo. Atl está aquí, Itzcuintli está aquí, están de frente. ¿Qué creen que simbolizaría este trabajo? Atl está viendo hacia acá, también Itzcuintli están trabajando de frente. Ahora bien, no olvidemos, miren, Quetzalcóatl, este que tenemos aquí, ¿quién sería? Chequen su tocadito aquí. Este tocadito que tiene, que lo hemos encontrado en alguna No, energía sexual. Ajá. ¿Quién sería, hermanito? ¿no es el de Tlaxcalpantecuhtli? Ajá. ¿O Peito? Sí. ¿Alguien más? ¿Qué le encuentran? Sí es parte de Tlahuizcalpantecutli, claro. Sí. Es un macuilti, ¿no? Exacto, es uno de los Macuilti. Y vean su ¿Es manita. color? Así es. Tlahuizcalpantecutli, Xolotl. Ay, ¿cómo sabe usted? Ya miren, las dos energías aquí están. Y recuerden, todo este trabajo está presente, Tlahuizcalpantecutli. ¿Ah? Bueno, tenemos que también Yehyecatl, acuérdense, es una vocación de Xolotl. Esta manita tan hermosa, muy presente, aquí miren, de color blanco. Y el color blanco, como esa luz que lo encontramos en Tlahuizcalpantecutli, aquí. Miren, ¿sí? Es muy importante que nosotros vayamos observando todo esto y les agradezco que me ayuden con eso, miren. El que se transforma en la noche es Xolotl, pero ya en la mañana es Tlahuizcalpantecutli, del Señor de la Aurora, ¿no? Pero vean, en su tocadito también tiene a Xipe, a Xipetotec, ¿no? Ahora bien, veamos cómo, cómo este punzón, este huesito, vean en qué parte lo direccionan. En su miembro viril. Ujú. En su miembro viril. Los dos, tanto Yeyecatl como Xolotl. ¿Mm? Y dentro lo está mostrando dos energías. Este es como un portal, un teosto, en donde tenemos el sustento amarillo y el sustento rojo, que son los tezcatlipocas. Pero esta parte de potenciar la energía sexual es importante. Es importante este trabajo del ayuno sexual, ¿m? En donde nos dice esa energía sexual, si lo transformamos, lo elevamos, nos va a ayudar a poder encontrar a que eso también sea nuestro sustento para fortalecer este cuerpo físico energético. ¿Mm? Y todo esto se eleva esta energía aquí, en los dos, en el nahual y en el tonal. Y todo eso nos muestra el quetzal, lo hermoso, lo espiritual, lo energético, la autorrealización. Pero ¿por qué Atl? Bueno, Atl, nuestros fluidos sexuales están hechos por agua.
La sangre está hecho de agua para que elevemos esa energía. Cuando nos hacemos conscientes, hacemos esto con nuestras manitas, lo volteamos, activamos nuestra circulación sanguínea para que eso nos ayude a poder elevar toda esta energía que necesitamos. ¿Mm? Pero también formamos una especie de protección para que no cualquier cosa, como decimos, cualquier chisme entre a nuestro oído, ¿no? Hacemos esto, lo bajamos y discretamente nos estamos protegiendo. Estamos haciendo un cierre energético para que esa energía que ya lo elevamos todo no sea contaminado. ¿Ah? Son ejercicios muy, muy interesantes, Nahual. Como ustedes pueden ver, tenemos un miquisli. Aquí miren. Este miquisli, esta energía, donde nosotros nos lleva a trabajar, a través de esta transmutación, ¿verdad? De dejar morir esta energía, ¿no? Dentro de esta mandíbula nosotros podemos verlo en el amoshli. Tenemos aquí una mandíbula, otra mandíbula en esta parte. Y de aquí emana todo esto. Tiene justamente el trabajo energético de decir, renacer, eliminar, transmutar esta energía para poder elevarlo, ¿no? Entonces esto es un trabajo súper interesante porque involucra a Iscuintli, al perrito, que podemos trabajarlo en la ensoñación de toda esta energía, sí, que podemos trabajarlo con un aliado para los varones con una ciguateteo, para las mujeres con un tlacateteo, porque también hay tlacateteo, ¿no? Esas energías que podemos trabajarlos como aliados. Aquí es importantísimo. Debemos de entenderlo, por ejemplo, la mayoría, válgame la redundancia, la mayoría de las energías como guardianes son pura energía, muy fuertes, con mucho poder. Si nosotros estamos muy débiles en el aspecto de nuestro miedo, de nuestra energía, muy fácilmente nos consumen y nos quiebran. Pero cuando nuestra energía está fortalecida, puede soportar esa energía que llegue y poder hacer conexión. Es como si agarrara este alambrito, este alambre muy pequeño, con esta soldadura muy fuerte ese es un alambrito, como para soldar varilla. Lo voy a querer soldar, lejos de soldarlo, lo voy a deshacer, lo voy a explotar. Porque no sirve, lo deshace. Por eso debemos de elevar nuestra energía para conectarnos con esa luz, con ese poder. Vaya, es dominar nuestros miedos. Resulta interesante. Les comparto una anécdota.
Se dice que por ahí en aquellos tiempos, un muchacho estaba en sus 12, 13 años, justamente en esos años, le decía a su papá, acompáñame a las 11 a las 12 de la noche. Vamos, acompáñame a dejar una ofrendita allá en ese cerro, ¿no? Llegando allá, lo sentaba debajo de un árbol, a lo mejor lo conocen ustedes, un arbolito que le decimos huesache, tipo de espina. Le decía, aquí está tu machete. Esta es tu defensa. Ya lo trabajaste, ya lo bañaste, lo curaste con sal. Esta es tu defensa. Aquí espérame. A la vuelta de ese cerrito, acá cerquitita. Si quieres, grítame, si necesitas algo. Voy a dejar la ofrenda, voy a prender mis velitas y nos vamos, terminando mi ceremonia. No, pero es que, no, tienes que vencer el miedo, no te preocupes, yo estoy contigo. ¿No? Y en uno de esos momentos sintió como una energía que llegaba que lo quería paralizar, ¿no? Era una especie de humo. O sea, las energías no se te presentan como que, aquí yo estoy con mis cuernos y con mis alas, sino de murciélago. No. Se presenta como una energía, como un humo. Entonces este joven empezó a sentir, pues, miedo, ¿no? Dice, híjole, pues, ¿qué será? Pero recordó lo que le dijo su papá. Respira, ponte fuerte, empieza a mover tu cuerpo, no dejes que venza tu cuerpo, pon en acción todo ese cuerpo, todos los ejercicios, la energía, y dile, aquí estoy, no te tengo miedo, también soy fuerte, dime qué hay que hacer, ¿no? Entonces, al hacer eso, vio cómo esa energía se empezó a disipar, y solamente como en un murmullo, no aquí, acá lo escuchó. Tienes la fuerza. Pasaron casi lo de un año, cada semana lo llevaba así a ese lugar. Al final le dice, hijo, cuando te decía que íbamos juntos, yo te dejaba allá. Yo me venía a la casa a dormir y te dejaba allá solo. Pero quería darte la confianza, que supieras que siempre podrías contar conmigo. Ahora, cuando yo ya no esté en este plano físico, cuando tú me necesitas, cuando tú me necesites, solamente llámame. Y ahí estaré para protegerte y ayudarte en tu batalla, en tu guerra florida. ¿No? Al principio, pues este muchacho le tuvo rencor, ¿no? Pues oye, si se me pasaba algo, yo sé que no te pasaría algo, porque de eso se trata, de que tú eleves tu energía. Y lo mismo nos habla aquí. Por eso nos lo presenta como un sustento, ¿sí? Por eso nos lo presenta como una energía del sustento, en donde nosotros tenemos que elevar esa energía. ¿Mm? Vencer nuestros miedos, como decimos nosotros. Itzcuintli, lo mismo pasa en Itzcuintli, hermanitos. Resulta que estamos durmiendo, nos programamos para la ensoñación y nos encontramos con sueños y decimos, no, yo quiero despertar de este sueño, yo quiero despertar. No, elevar nuestra energía, decir, en este sueño y en el otro, venceré este miedo. No sé si no les ha pasado a ustedes que justamente siento que estoy soñando, pero estoy me digo, soñando, me digo, es que este es un sueño, estoy soñando. Sueño dentro de otro sueño, ¿no? Y justamente es eso, se trata de vencer. O esta parte que decimos, coloquialmente decimos, la subida de muerto, ¿no? Que te paraliza, literal, tu mente está consciente, pero ¿cómo sientes que se va esta energía? Empieza a dominarte y al momento de querer
liberarte, como que te presiona más. No sé si les ha pasado, como que te va presionando más y ya no te permite liberar. Pero cuando llega ese momento que le dices, no te tengo miedo, soy fuerte también, con la mente le empiezas a decir, te libera. Son esas pruebas, es ese trabajo que nos toca hacer, ¿no? Y es lo que nos dice aquí. Y si nosotros observamos bien este rostro que nos presenta cómo, aquí encontramos varios rostros. Miren, aquí tenemos dos ojos, que es como el tecolotito, ¿sí? Es el tecolotito dentro de este Quetzalcóatl. Aquí tenemos otro rostro, forma el rostro de su oído. Y es un trabajo muy, muy, muy energético y todos señalan al centro como el árbol del sustento, ¿sí? De una u otra forma, hermanitos, trabajar con Atl es un trabajo nahuálico. Y esta imagen tan hermosa que nos compartió el hermanito José, aquí lo representa justamente. Mire, su miembro viril, aquí también representa su miembro viril, ¿no? Para ello podemos trabajarlo con nuestro espejito, Shiu Tescat, Shiu, espejo de fuego. Es un trabajo en donde yo me visualizo, ¿sí? Así con esta luz de la lamparita que tenemos aquí, me veo yo al momento de moverme, puedo encontrar a otro ser. Y para borrar este rostro que tenemos aquí, que se refleja, podemos, estos ojitos, como le decimos, visquear, dice el hermanito, mover estos ojos hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, para ejercitar este de ver como un visquito, que ya lo veíamos en algún ejercicio, ¿verdad? Cuando potencializamos esta parte, podemos ver energías que se mueven con nuestra visión periférica. Ahora, para poder borrar este personaje que está aquí en el espejo, que lo tengo aquí enfrente, lo puedo borrar cuando mis ojos se enfocan a los lados y ya no está aquí. Es el Shu Tesca, el fuego, la luz, la importancia de que en este espejito hagamos que se pierda ese rostro, esa luz que somos nosotros, porque es un portal de trabajo. Tezcatlacuhtli, espejo luminoso. Permíteme, Tezcatlacuhtli. Es el espejo luminoso, es Tezcatlecuhtli, aquí, perdón, es Tezcatlecuhtli. En este espejo, lo tengo aquí, borro ese rostro de esa forma. Con el primer ejercicio con los ojitos hacia los lados. Pero el segundo lo traigo aquí, este espejito, al frente. Lo puedo poner quizá en un pequeño lugarcito aquí donde en una mesita. Y aquí prendo una velita, aquí prendo una velita. El ejercicio es estos ojitos, ver hacia arriba, ya que tenemos el espejito, concentrarnos, pues les decía a veces de manera presencial es un poquito más explicativo, o bueno, ¿no? Entonces, nuestros ojitos solo subimos hacia arriba, hacemos esto, o sea, subir y bajar, pero que el espejito quede en medio.
En este subir y bajar, el fueguito que está trabajando aquí nos va a dar mucha curiosidad, porque es un distractor. Nuestra mente ve cómo se está. Perdón, la intención es que al subir, también de los ojos, ¿sí? Los ojos nada más movemos los ojos, arriba, vemos arriba, abajo, arriba. La intención es que mover los ojos arriba hacia abajo, que este circulito sea de fuego, que podamos verlo como un fueguito aquí. Este círculo convertirlo en un círculo de fuego al hacer este ejercicio. ¿Sí se puede? Por eso tenemos aquí nuestras velitas. ¿Ah? Yayahu. Yayahu que tesca sholot. Espejo oscuro de la transformación. El reto es este ejercicio. Tengo aquí mi espejito de obsidiana aquí. Pongo mi velita atrás de este Tescar, lo pongo a la altura aquí, esta es la parte de atrás, le pongo la velita tratando de que quede en el mero centro de este espejo. Por eso dice que es el solo. Me voy a quedar viendo donde está la flamita, ¿sí? No debo mover la mirada. Y en ese concentración de la mirada hacemos inhalo, exhalo. Esta respiración, la intención es que pongamos en blanco, en no pensar en nada. Por eso les decía los ejercicios a las 3, de 3 a 4 de la mañana, porque nuestro cuerpo está descansado, está más perceptivo, ¿no? Y podemos realizar esto, podemos conectarlo. Inclusive, después del ejercicio, que debe de durar 1 hora, después del ejercicio, nuestra intención es dormir, ¿no? Ya tengo mi espejito, ya trabajé, lo pongo en esta parte y duermo como un portal en el cual pueda yo dormir y ensoñar. Podemos hacerlo así. O el otro ejercicio es que en nuestra bandejita de agua, nuestra jicarita, nuestro platito, le ponemos agüita y le echamos un poquito de sal. ¿Por qué la sal? La sal como protector. Entonces, donde dormimos, si es que dormimos en una camita, abajo, a la altura de nuestra cabecita, ponemos la jicarita. Ahí lo dejamos. Trabajando con nuestro Tezcatlipoca. O si dormimos en el pisito con un petatito o en algún tapete, ponerlo aquí al lado izquierdo. Aquí pongo. ¿Sí? Todo esto trabajo con el espejo. No se me desesperen. Esto no se logra con un solo intento. Tezcacholopitli. Tezcatl, espejo. Xolotl, el que transforma. El que tiene espejo de transformación con el arte del engaño. Este es un arte. Suena cruel cuando decimos engaño. Suena cruel, sí. Pero es lo que ha hecho el sistema, lo que han hecho los demás. Engañar, engañarnos. Por eso decimos, aquel que se pueda ver en su espejo, en su reflejo, pueda verse en su espejo oscuro, con todas sus cualidades y no cualidades, puede tener un espíritu, una energía inquebrantable. O sea que nadie ni nada lo o la puede confundir. ¿Sí? El arte del engaño. Me decía un abuelito, si todos engañan a tu mente,
todos lo programan, ¿no? Te dicen, con esta pulserita verde, tú estás protegido. Aquí llevas la energía de las plantas, de todo lo hermoso. Ah, pues eso no es el arte del engaño. Si te lo crees, esa palabra, yo me siento protegido acá. La palabra muy fuerte para los nahuablantes, la palabra xolopixtli, se refiere al demonio, al Satanás, a ese malvado. Sí, porque nos han hecho que está fuera de nosotros, pero no es así. Vive dentro de nosotros. Que nosotros en el mundo que nosotros manejamos no existe eso del diablo y todo eso. Para nosotros es Tezcatlipoca, ¿no? Que justamente tiene esa función del ego. Mira, yo me siento más porque yo sé más. Yo me siento superior a ti porque tengo más dinero, porque tengo más mujeres, que porque tengo no sé qué tanto. Justamente es eso, ¿no? Pero imagínense que le diga a usted, a alguien nahuablante, le diga, yo, Nejua Nixolopi, yo soy el diablo. Si no, sí, entonces si es brujo, es malvado. No, habla de Xolos, el que porta de la energía de la transformación, del cambio, que sabe, que sabe utilizar, que sabe utilizar su energía para transformar su vida. Ujú. No sé si han escuchado cuando dicen, tu mente no sabe si es mentira, si es real. Tu mente lo va a hacer, ¿no? No distingue entre lo real, lo de subreal y no sé qué tanto. Claro, por eso dice el arte del engaño. Todos debemos de aprender, sí, claro. Es una forma de defenderse. ¿Cómo? A lo mejor me está insultando. Ah, le sonrío, ¿no? Pues sí, es tu opinión, ¿no? No me afecta si me vas a empezar a insultar, a regañarme, es tu opinión. Es el arte del engaño. Es el arte más antiguo que, no, que la humanidad lo ha utilizado para someter, para dominar. El miedo, el pecado, el infierno, la gloria, la cárcel. Pero te dicen, eres libre. Nah, no es cierto, ¿no? Bueno, hermanitos, es lo que yo les quería compartir. No sé si tuvieran algo que aportar o tuvieran alguna duda. Por ahí nos decían en el chat, dicen que salvia, toda la protección que ustedes quieran utilizar. Es bueno. Buenas noches. Siempre y cuando estén convencidos de que con eso se protegen. Perdón. Sí, hermanito, adelante, hermanito José, lo escuchamos. Buenas noches, Temastiani. Buenas noches. Hermanitos, buenas noches. Si es tan amable de poner la diapositiva de la tercera, Temastiani. Ajá, ¿está? Esa. Bueno, un primer comentario. Observamos que Colos está dentro del torrente de agua. ¿Es correcto? Ujú. Y también observamos que el Icpali que está abajo está vacío. Ok. Entonces, la primera pregunta o la primera interrogante sería, ¿y quién se va a sentar en él? Ajá. Y si usted me apoya con la otra diapositiva, donde está Colot y donde está Tlacachichiltin alrededor, exactamente esa. Ahí otra vez aparece Colo y está un Tlacachichiltin
Entonces, la correspondencia es la siguiente que yo puedo observar. Cuando Colo está dentro del torrente sanguíneo, y interpretación es que se trata de nuestras aguas seminales, porque Colot es el cuello que está en la base. Y lo que nos acaba usted de comentar, de que el trabajo energético está fundamentado, aparte de otras prácticas nahuálicas, está fundamentado este trabajo energético en cómo trabajamos nuestra energía sexual. Y los fluidos seminales deben ser transmutados, y ahí está precisamente el atlachinoli. Cuando hablamos del Xitecutli, el centrador de la energía, ese Xitecutli es nuestro propio cuerpo cuando está ascendiendo la energía en el atlachinoli. O sea, el calor que genera en un momento la relación de pareja, ese atlachinoli, ese calor y ese seminal fluido y transformado en vapor es exactamente lo que nos está permitiendo empoderar y sustentar nuestro nivel energético. ¿Sí? Esa es la primera observación, de que tanto Colot como Cuello, donde está el depósito seminal, y el torrente sanguíneo, ya le da un sentido de aguas sagradas seminales. Y en el otro, que está Colo otra vez con el Tlacachichiltin, ese Tlacachichiltin está trabajando con su energía. ¿Sí? Y por último, hay otros comentarios, ¿no? Y por último, ¿quién se centraría en el ICPAC? Pues precisamente el Nahual, el que está trabajando, como decía usted hace rato, Nahui, 4 aguas, ¿sí? O 4 sabidurías. Y entonces, una vez el hermanito de allá del norte, que se acaba de conectar, Manuel, nos comentó muy acertadamente que quienes está sentado en cada Ipactli es un verdadero Nahual. Y entonces me llega la intuición que en ese Ipactli se va a sentar el Nahual. Gracias, Sebastián. Y me da gusto saludarlo, a mis hermanitos también. Y aquí estamos con el trabajo de las ceremonias en cada uno de los tonalti. Gracias. No, justamente es este trabajo, ¿no? Nahuálico que nos toca realizar. Es interesante. Son ceremonias, son trabajos que nos toca realizar para llegar a un momento de asimilación de nuestro Neltilisli, ¿no? Hermanito Enrique, lo escuchamos. Plazo Camati Temastiani. Yo estoy un poco todavía apegado a esa reprobación de, del trabajo de los frailes, del trabajo de la gente que vino del otro lado, y, y tengo
como ganas de saber qué tanto supieron estos frailes de todo este trabajo, de todos estos Amostin, porque pues en algunas lecturas dice que ellos decían que éramos paganos, que éramos satánicos, que éramos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si usted que nos explica todo esto, pues posiblemente ellos lo entendieron de otra forma o definitivamente dijeron, ellos son satánicos o ellos, pues hay que exterminarlos, hay que quemarles todo esto porque ellos no sabían en realidad, o no sé si sabrían en realidad todo lo que estaba escrito aquí, que si los informantes eran de primera mano y les pudieron dar toda esta información, entonces su trabajo fue desaparecer, su trabajo fue, este, su trabajo fue borrar de nuestra mente, borrar de nuestra mirada todo este conocimiento. Y además siento que también tuvieron miedo de todo, de toda esta conceptualización de los Amoshtin, pero sí que algunos pues tenían la consigna de borrar todo, de, pues sí, de hacer cenizas todo. Yo no sé usted hasta dónde eh, conciba que ellos hayan sabido toda esta riqueza de conocimiento de Mastiani, Lazo Camati. Bueno, yo creo que la analogía puede ser tan fácil, ¿no? ¿Por qué? La situación lo podemos traer a este mundo en el que estamos ahorita. Justo lo que dice usted. Hacemos una charla, traemos a un sacerdote católico, traemos a un pastor evangélico, traemos a un budista, ¿no? Cada uno va a darle su interpretación. Lo nuestro lo vamos a dar una interpretación entre lo bueno y lo malo, ¿no? Ahora, de los informantes, yo creo que bien lo sabemos. Siempre escriben los vencedores y no los vencidos. Es como si yo Tema. le dijera, yo soy el informante, un ejemplo, y usted es el fraile franciscano y puritano, y usted me dice, ¿qué significa esta emanación del agua? Bueno, son los líquidos, es el líquido seminal que lo debes de transmutar a través de tu cuerpo para darle energía. Vaya, es no eyacular para poder ese líquido seminal transformarlo en energía para tu cuerpo y estés rebosante de esa misma energía que tú tienes. ¿No? Pero usted, ¿qué me va a decir? No, eso está en Pesado. contra de Dios. Eso no lo voy a escribir. Lo voy a escribir así, así, así. Usted el claro ejemplo, ¿no? Es que eso es pecado. No debes de hablar de sexualidad, porque se va a enojar Dios. Yo creo que en esa parte, pues es algo muy sencillo de entenderlo, ¿no? Ya lo decía en un libro, ¿no? La visión de los vencidos. Y por lo general, todas las guerras, todos los triunfos lo escriben los vencedores porque se autodenominan, nosotros éramos los buenos, por eso los eliminamos. Con eso se justifica. ¿Y por qué no Tema. dicen que tenían una cuenta exacta, que tenían un trabajo muy hermoso, que realmente era para la vida? Que Amosli tú hablaras Tunsabi, tú hablaras otomí, otuguirra y todos esos idiomas hermosos, tú lo pudieras leer en tu idioma, en náhuatl, en zapoteco, en maya, ¿no? Lo pudieras tú leer Amosli.
Por eso digo yo que de esa manera, con eso yo le podría contestar, hermanito, haciendo esta analogía. Claro, es Mineltilisli, ¿verdad? Es Mineltilisli también, Sí. porque también no, pues es que así como lo digo yo, así es, ¿no? ¿Sí, hermanito? Quémate, Mastianit, las tlahui. Ujú. Socámate Nognitzin. Hermanito Martínez, lo escuchamos. Quema Temastiani. Si por favor me pone la diapositiva, la número 3, Ya está. a la que sigue. Perfecto, gracias. A mí ya se cambió. Se fue a la diapositiva 4, Temastiani. Ujú. Gracias. A mí me llama mucho la atención este códice, este Amosli de Peribar Yemerie. Y yo un día observándolo, antes de conocer las técnicas que nos ha enseñado, a mí me enseñaron una técnica, mis abuelos, mi abuelo, de impregnarme de una imagen, llevarla a mi sueño, así me lo decía, para poderla estudiar y poder obtener conocimiento. Me llamaba mucho la atención hasta que un día hice eso y les quiero mostrar el resultado. ¿Por qué? Porque uno ve una cruz. Está viendo uno ciertamente al centro, a Xutecutli. Pero yo decía, bueno, ¿por qué está como una cruz? ¿Por qué están como rombos? Pues la verdad es esto. Si uno la recorta, Ujú. un teocalli. Y ya lo decíamos, pues y para no repetirlo tanto, pues estamos hablando de los nuevos señores de la noche. Entonces, esa es una teocalli del Mictlán, con su centrador, ciertamente. Pero este centrador que puede estar en el inframundo, pero también puede estar en el mundo físico, en el mundo espiritual, en los mundos elevados, como decía mi abuelito, que en paz descanse. Y entonces aquí nos podemos imaginar nosotros, pues, las aves acompañantes que salen hacia lo Meyocan. Entonces es lo que quería yo compartirles para no alargarnos, pero este es el resultado, pues, de un trabajito que me dio la tarea recortarlo. Dije, bueno, ¿por qué está en esta forma? Entonces, prácticamente, pues me sorprende. Yo no sé si los demás ya lo habían analizado, estudiado, visto de esta manera, que a lo mejor pudieran encontrar otras cosas más. Pero bueno, esta es una primera parte. Quémate, Mastiani. Y hermanito Tlazocamati, le agradecemos su compartir, su aportación. Si realmente es eso, ¿no? El trabajar. Al hacer Teocali, ¿nos refiere a qué? A este Teocali, a trabajarlo, a conectarnos con estos señores de la noche, ¿no? Es interesante. Y todo eso, como les digo, merece todo un curso de trabajo. ¿Cuáles son las tres escenas? ¿En qué rumbo están? Y hacer una comparación con el Amoshli Borgia coincide mucho en muchas cosas. Uno de los dos Amoshli, el de Yoval Yehyekar, que es la de Borgia, la de Tezcatlipoca, que es este que tenemos aquí de Ferir Barimeyer, uno de mis favoritos, que están, válgame la redundancia, hermosísimos, ¿no? Tlazocamati no ignitzi. Hermanita Luz, creo que todavía había levantado la mano, no sé si Así es, todavía sí, quiere. sí, Temastiani, buenas noches, hermanitos. Buenas noches, Más hermanita. pregunta era que me perdí un poco con lo del platito de agua con sal al final. Mm. Ya no supe si ese platito de agua con sal va abajo de la cama y el
espejito a un lado mío, ahí me perdí un poco, Temastiani, por favor, si me aclaras. No, nada. Sí, hermanito, nomás pone usted el platito, pone el espejito, lo mete y trata, si es que debajo de la cama, que este espejito esté en la parte de la cabeza, con agüita. En la mañana lava el espejito y la agüita lo transmuta ya sea en una plantita o en otro lugar, pero le cambia de agua para que lo siga trabajando, ¿no? Está bien, ok, sí, Ujú. Temastiani, gracias. Sí, hermanita. La intención de poner agüita con sal en el espejito es justamente para conectarnos con nuestro espejito de obsidiana, que es nuestra conciencia, trabajar con la ensoñación. Después de hacer el ejercicio, lo pongo, es como un recordatorio, ¿verdad? Sería de esa manera. Bueno, no sé si alguien más quisiera compartirnos algo o posiblemente tenga una duda y pueda yo resolverlo con mucho gusto. Y si no, pues de mi parte sería todo, hermanitos. Nos vemos mañana para la clase de amarre de tilma, ¿no? Tlazokamati nekniwa. Tlazokamati, Temastiani. Tlazokamati, ¿Timoitas qué? hermanitos. ¿Timoitas qué nekniwa? Tlazokamati, Temastiani. Tlaxtlahui, Temastiani. ¿Timoitas qué nognitzin? Tlaxcamati, Temastiani, buenas noches. ¿Qué más nognitzin, Ramón? ¿Timoitas qué? Mati Mosewi.